Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Epístola de Santiago, capítulo 1. Dígame un fuerte amén si lo ha encontrado. Gloria al Señor. Comparta la Biblia con la persona que está a su lado si no la pudo traer. Santiago capítulo 1, amén todos, ¿verdad? Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 2, perdón. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando por diversas pruebas en este lugar? ¿Amén? Entonces te tienes que alegrar, dice la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire cómo es en la Biblia de preciosa. Hay que pedirla, hermanos. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tenemos que pedirla. Pero pida con fe, no solamente pedir, sino pedir con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire lo que pasa al que pide con duda. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, gracias te damos por tu poderosa palabra. Toda resistencia, todo demonio que esté ministrando resistencia a tu palabra, ahora le ordenamos que se quite de en medio, Padre de la gloria, y que esta palabra revelada por tu Espíritu Santo llegue hasta los tuétanos, Señor, y que ninguno de los que hoy vino se vaya con las manos vacías, porque todos vinieron detrás del pan, del vino y del aceite. Y vamos a recibir la palabra con un fuerte aplauso, hermanos. Aleluya. Déselo fuerte que es para Dios, hermanos. Quiero, hermanos, resaltar el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el mensaje le he puesto por título: gente determinada. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? Gente determinada, hermanos. Eso es lo que realmente Dios quiere. Y a lo largo de las escrituras, vamos a prestar atención, vamos a disminuir el ruido, hermanos, lo que más podamos. A lo largo de todas las escrituras, una de las cosas con las cuales Dios siempre trató a todos los hombres fue con el carácter. Diga conmigo, el carácter. Y todavía Dios sigue tratando el carácter de los hombres, especialmente el carácter de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. ¿Cuántos son hombres y mujeres de Dios en este lugar? Dígale al hermano, no hay que ser de doble ánimo. A lo largo de las escrituras podemos ver este ejemplo. Dios probó el carácter de Adán y Eva. Adán y Eva pelaron el cobre. Pelaron el cobre Adán y Eva, del verbo gente determinada. Pero al final se salvaron. Noé, el que algunos dicen que sí es, pero que no es. Noé fue probado en su carácter. Antes del diluvio no había hombre justo como Noé.
y después que Dios le salva, se compra una finca, siembra vino y arma una pachanga. La primera borrachera de la humanidad se la pegó Noé, con vino. O sea, Dios probando el carácter. También podemos ver cómo fue probado Abraham. Este hombre que es el padre de la fe, mintió en Egipto. Hermano, todo esto es un reflejo de nuestra vida, ¿verdad? Moisés también fue probado, hermanos, en el carácter. Moisés era un hombre iracundo. Él sabía defensa personal. Mató a un egipcio dándole una palmada aquí en la yugular, hermanos. Y Dios tuvo que tratar con Noé 40 años. 40 años en el desierto. También podemos ver a el rey David, hermanos. Un hombre que fue formado en la soledad. Esta palabra no le está gustando a la gente hoy en día. La soledad. Y todo el carácter guerrero lo aprendió David en la soledad, cuidando ovejas, haciendo cosas que a los ojos de los hombres era incipiente. Así que no tengas por poco las cosas que haces en el reino. Así sea que a los ojos de los hombres sean incipientes, porque ahí Dios está forjando tu carácter de guerra. En esas pequeñas cosas David le empezó a arrebatar a los osos, a los leones, de la boca las ovejas que se robaban, los demonios, hermanos. También podemos ver a los reyes de la Biblia. Todos los reyes, la película que usted se sabe de los reyes, ellos fueron, en otras palabras, gente que fue probada en su carácter. Unos fueron aprobados, otros fueron reprobados. Elías fue probado en su carácter, acabando de matar a los profetas de Baal, viene y se esconde de una mujer. Eso es muestra de que necesitaba ser probado en su carácter. Sansón, que cogió la unción para jugar. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Están cogiendo la unción para jugar, para pantallar, iglesia. Al final, hermano, Sansón se recompuso, hermano, y en esos últimos 15 minutos Dios probó el carácter de Sansón. Dice la Biblia que él mató a más filisteos en esa reunioncita que en toda su vida, hermanos. Sansón fue probado. Jeremías no se la creía de que era tan joven y que Dios lo estaba llamando a ser un profeta verdadero. Daniel fue probado en el foso de los leones. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Nos podemos cansar dar ejemplo. Pedro, alias el mocha orejas, fue probado hasta las últimas y todavía, hermanos, imagínense, adiestrado por Jesús. Y cuando iban a entregar a Jesús, saca la espada y le mocha la oreja a Malco, hermanos. Y viene Jesús y se la pega con un milagro. Entonces, hermanos, estos ejemplos, Juan también, ¿verdad? Ellos tenían, con Santiago, ellos tenían ese afán de ser los primeros. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo todas estas cosas reflejan el carácter del hombre. Y tú y yo, en algún aspecto, en algún área, nos parecemos a algún hombre de la Biblia, pero nuestro llamado no es parecernos a cualquier hombre de la Biblia. Nuestro llamado es parecernos a Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Dios siempre va a probar tu fidelidad. Si empezaste a caminar en estos caminos, que son los mejores caminos, Dios te va a probar tu fe. No piense aquí alguien en este lugar que va a empezar a hacer el discipulado, que va a empezar a desarrollarse en la vida cristiana y no va a ser probado por Jesús. Jesucristo fue la muestra de lo que debe ser todo hombre, pero también Jesucristo es la muestra de cómo el hombre debe ser probado hasta que hayamos sido probados y seamos parecidos a Jesús. No pienses que te vas a saltar la prueba. No pienses, iglesia. Yo creo, hermanos, que la iglesia realmente debe tener esa conciencia. La iglesia debe tener esa conciencia de que la vida cristiana es una vida de pruebas. No es una vida para que Dios te salve de los problemas. Dios puede hacerlo, pero Dios también puede permitir los problemas, y quizás aún mayores. Yo no escuché nada.
Entonces, en esa prueba de los problemas es cuando se va a ver quién es quién. Es cuando se va a ver quién es gente determinada o quién es gente de doble ánimo. A ese paralítico, o sea, Jesús está en todas las esferas, hermano, en todas. A los que iba a salvar, como la mujer adúltera, le dijo: arrepiéntete. O sea, allí Jesús le estaba tocando el carácter. Vete y no peques más. A este hombre paralítico que estaba buscando un milagro, pero se encontró con el más grande milagro, que se llama la salvación, Jesús le dice: levántate. ¿Tú sabes qué es decirle a un paralítico levántate? ¿Tú sabes qué es la orden de Jesús de decirle a mucha gente que está en parálisis espiritual que se levante? Él tiene solo que levantarse. A este paralítico nadie le ayudó, solamente escuchó la palabra, cobró fuerza y se pudo levantar. Más adelante se lo encontró dando el testimonio y le dijo: Jesús, ven acá. ¿Sabes? Esto que te ha pasado fue por un pecado en el pasado. Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Qué tremendo, ¿verdad? Toda la Biblia, absolutamente todas las escrituras, es Dios probando el carácter de su pueblo. Ahí está la muestra con el pueblo de Israel. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos ver. En otras palabras, Dios siempre va a probar tu temple. Dios siempre va a probar tu voluntad, la manera en que tú creas en Él y la manera en que tú hagas las cosas que Él te ha dicho que hagas. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje, iglesia? El versículo 8, ahí hay una palabra que me ha gustado mucho y es una de las cosas con las cuales peleamos siempre. Y si usted hace un escáner espiritual de las cosas que le están pasando ahora en su vida, usted puede decir: yo soy gente determinada o yo soy gente de doble ánimo. Dice el versículo 8, aquí Santiago le está hablando a su comunidad, a su iglesia, de un tipo de hombre. Es decir, que Santiago le escribe a su comunidad con algo que la iglesia de él debía pelear y con que esta iglesia debe pelear y con que todas las iglesias deben pelear, y se llama el no ser de doble ánimo. Esta palabra de doble ánimo significa de doble mente, significa dubitativo, significa de doble espíritu. O sea, esto es una de las cosas con las cuales el profeta Elías le reprochó a Israel. ¿Hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos? ¿Ustedes creen que esto está muy lejos de nosotros? ¿Ustedes creen que muchas veces no nos levantamos hoy con el pie derecho, pero mañana nos levantamos con el pie izquierdo? Hoy nos gusta el arroz con pollo y mañana lo detestamos. Hoy le creemos a Dios y mañana le decimos: Señor, ¿será que tú puedes hacerlo? ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo tenemos ese doble ánimo, esa doble mente que hay que sacarla, porque a Dios no le desagrada la gente de doble ánimo. Si empezaste a ser discipulado, termínalo. Yo no escuché nada. Si empezaste una vida de oración poderosa en este año, pues termínala hasta el 31 de diciembre y no te des vacaciones espirituales en Navidad y en fin de año. Eso le agrada al Señor y hay que reconocer esto con pena y con vergüenza. El mundo, estoy hablando de los que no son cristianos, dan muestras de que tienen más determinación que el propio pueblo de Dios. Yo no escuché nada, hermano. Dígame o ay, ay, ay. Ellos, si trabajan en una empresa en Mamonal y le ponen turnos a las 12 de la noche, ahí están. Pero el cristiano que Dios los llame a orar, no lo hace. Cuando hay una reunión extra de la empresa, ahí están, a la hora que sea, y cumplen. Y llaman a la iglesia: no puedo ir porque bla, 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 bla. Pero cuando hay una reunión de la iglesia, sí lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque todavía estamos peleando con gente que es de doble ánimo. Y hasta tanto no saques eso de tu mente,
Dios no te va a dar ni pío, hermanos. A los doble ánimo, ni pío. Aquí lo dice la palabra, ahora lo vamos a ver con más claridad. A los que sean de doble ánimo, ni pío. Los de doble ánimo son gente apocada. Es gente inconstante. Los de doble ánimo son gente poco emprendedora. Los de doble ánimo son gente sin determinación, que no van más allá. Y los que no van más allá nunca van a hacer historia. Nunca. Nunca van a conquistar nada. Hay gente, hermanos, que uno la ve hasta se expresan así. Y tocan la palabra desierto. ¿Sabe? El desierto es para una sola cosa. El desierto es para aprendizaje. Y en ese aprendizaje vas a ver la gloria de Dios. El desierto no es para conquista. ¿Qué vas a conquistar en el desierto? O sea, tú puedes conquistar el hombre interior en el desierto, pero en el desierto como tal no se conquista nada. Y así como el pueblo de Israel anduvo 40 años siendo de doble ánimo, no conquistaron nada hasta que Dios los introdujo a la tierra prometida. Hermanos, estos son tiempos, hermanos, en que algo tiene que resucitar en nuestro carácter. ¿Cuántos creen que algo va a resucitar en nuestro carácter, hermano? Aleluya. Eso tiene que resucitar. Me gusta Santiago porque Santiago es un mini evangelio práctico. O sea, Santiago no le da tanta vuelta al muro de Jericó para que se caigan los muros de desempleo. Este es un evangelio práctico. El evangelio todo el evangelio es práctico. A veces nos enredamos en tantas cosas, hermanos. A veces nos enredamos orando. Y sabes una cosa, el mismo Santiago en el capítulo 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración apuntada, la oración eficaz, sin duda. Sin gente que es de doble ánimo. Es decir, el cielo está esperando que quien ore con determinación, con seguridad. Es como si usted fuera al mejor médico del mundo y el médico le manda la medicina con que usted va a ser sanado. Y usted al final de la cita, usted le dice al médico: doctor, yo sé que usted estudió 15, 20 años medicina, pero ¿usted está seguro de esta medicina? ¿Cómo cree que se sentiría el médico? Le recibe la comercial y le manda una genérica para que se demore más. Hermano, así se siente Dios. Dios quiere que la gente que le pida sepa que Él es todopoderoso y que Él te puede dar. Algunos no creen que Dios es todopoderoso. Entonces, estamos disfrazando la fe de muchas maneras. A veces disfrazamos la fe de un lenguaje religioso. Estoy orando por eso. Mentiras. Te lo voy a decir de nuevo. Mentiras. Estás orando con dudas. A veces disfrazamos el de doble ánimo con decir voy a ayunar y nunca ayuna. Estoy pidiéndole dirección a Dios. Mentira, es que tienes miedo. Tienes miedo. Por eso es que estás así. Y a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la gente de carácter. De verdad. Usted lo ha hablado a lo largo de todo el año, pero primera vez que doy un mensaje relacionado con la gente de doble ánimo. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Vamos a aplaudirle al Señor, iglesia. Me gusta el versículo 9. Ahorita voy a desarrollar desde el principio, no se preocupe. Porque no quiero que se me salte lo que voy a decir. El versículo 9 dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en la exaltación. Y algo que me llamó la atención era que menciona primero al de doble ánimo, pero también menciona al humilde. Pero vamos a ver aquí esta palabra humilde en sentido negativo. En sentido, el humilde puede ser un hombre de carácter. Eso no lo voy a hablar. Voy a hablar la palabra humilde en sentido negativo, conectada a la gente que es de doble ánimo. Me asombró esta palabra, el significado de esta palabra de humilde condición. Esta palabra de humilde condición significa el que no se levanta muy lejos de la tierra.
¿Cómo son las palmeras? Son grandes. ¿Acaso no hemos leído en la Biblia de que el justo florecerá como la palmera, iglesia? ¿Cuántos conocen los árboles de patilla, hermano? Levanten la mano los que conocen los árboles de patilla. Pues los árboles de patilla no existen, son unas verdolagas. Y así hay gente, hermano, que no pasa del nivel de la patilla. La uyama también es así. Yo no escuché nada, iglesia. Aleluya. Entonces, esta palabra humilde condición significa gente que no se levanta lejos de la tierra. O sea, están ahí pegados porque son de doble ánimo. Esta gente significa abatido, significa de bajo grado, significa abatido por el dolor y la depresión. Esto me asombra porque ahora estoy comprendiendo más lo que significa de doble ánimo. No es que el creyente no va a experimentar abatimiento por los problemas. Eso sí, ¿qué te hacen los problemas a ti? Abatirte, entonces eres de doble ánimo. Yo no sé, hermano, he aprendido a orar en medio de las pruebas más duras, iglesia. Y hasta que la iglesia no aprenda a orar en medio de las extremas dificultades, será gente de doble ánimo. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. ¿Cuántas veces hemos peleado por cosas tan mínimas, iglesia? De congregarnos. Hermano, yo no he salido de este ciclo. ¿Por qué? Porque son cosas mínimas que a veces veo que la gente no sale de esas cosas mínimas. Ahora, ¿qué tal? Viviendo en los tiempos de Nerón. Hermano, la iglesia antigua era gente determinada. Yo a veces me pongo a pensar la iglesia actual con respecto a la iglesia antigua. Hermano, no le llegamos por los tobillos. Esta era una iglesia caminante, caminadora, que aguantaba calor, frío, leones, fuego, agua caliente, prisiones, porque eran cristianos determinados. Sabían por qué Jesús los había salvado. Hoy se tiene que ir la falta de determinación en nuestras vidas. Por eso Jesús dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, porque es gente determinada. Porque los hijos de este mundo, cuando no tienen trabajo, dicen, bueno, voy a hacer esto, y si no, voy a hacer aquello. Pero a veces el cristiano se ha limitado a, si no consigo trabajo, espero. No, hay que hacer algo, hermano, diferente. Si te rechazan, mete otra hoja de vida. Y si te rechazan, haz otra cosa. Ve pensando, ve craneando cosas, ve craneando negocios, iglesia. Esto no es un mensaje de levantar el dinero, el negocio, ni nada de eso, hermano. Pero sí es algo que tiene que ver con el carácter. Esto también, hermano, lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué menguamos en la oración? ¿Por qué oramos 2, 3 días de seguido y 2 o 3 semanas o meses no oramos? ¿Por qué? Porque nos falta determinación. Esto no se trata de si siento, iglesia. A veces me da hasta algo de, un poco de humor cuando uno le habla a la gente, o por supuesto que ellos no conocen esto, pero ellos lo dicen con una espiritualidad. Es que para orar a mí me tiene que salir, Dios mío. Es que para ayunar a mí me tiene que nacer. Jesucristo dijo cuando ayunen, no dijo si ayunan. Es que para congregarme a mí me tiene que nacer. ¿Eso qué es, hermano? Eso es falta de carácter. Eso es falta de determinación. Eso es gente de doble ánimo. Esa gente no va a recibir nada. No inventes. Puedes retorcerte, puedes enojarte conmigo, pero no recibirás nada porque así lo dice la palabra. Y Dios sabe si tú eres de doble ánimo. Tus oraciones, no estoy hablando de tus oraciones exteriores, es si en el fondo tú crees que Dios te lo va a dar. Y tú tienes que esperar en Dios. ¿Qué más significa esta palabra de humilde condición? Significa gente poco emprendedora, gente sin determinación, gente que no va a ir más allá. Y algo que me llama la atención de lo que significa esta palabra de humilde condición, que la he conectado con gente de doble ánimo en sentido negativo, quiero hacer la claridad. ¿Sabe lo que es cuando deportan a una persona? ¿Sabe cuando una persona está exiliada? Pues mira, cuando deportan a una persona, la deportan otros.
Las autoridades la deportan porque se metió a Estados Unidos o a otro país con trampa. La deportan. Ojo, mira lo que estoy diciendo. Otros la deportan. Pero esta palabra de humilde condición o gente de doble ánimo significa una persona deportada y exiliada él mismo. Yo no escuché nada. O sea, él mismo es el que se va arrinconando, deportando, exiliando. Nadie me quiere. Soy feo para todo el mundo. Cuando hablo, todo el mundo se ríe de mí y se están burlando. O sea, hermanos, ¿qué nos está pasando? Hoy pudiéramos revisar esto. ¿Ah? Cuando estaba adolescente, hermano, yo no sé si eso les pasa a todos, pero a mí me pasaba. A veces estábamos reunidos los amigos y otros se reían allá y creían que era conmigo. ¿Eso qué es, hermano? Ahora que se burlen. Y ahora pienso es que debo serles más simpático a ellos. No, hermanos. Ya está bueno de que nosotros nos vayamos exiliando, autoexiliando. Sin darnos cuenta nos metemos en la cueva. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la Biblia se ocupa hasta de los pensamientos. De los pensamientos, iglesia. ¿Cuántos Dios les está hablando, iglesia? Vamos a aplaudirle al Señor, iglesia. Así es. Dios quiere que tú te desarrolles. Ningún niño se queda niño, ¿verdad? A no ser de algunos niños que padecen cierta enfermedad que se quedan ahí, pues la estatura y el comportamiento. Pero como cristiano tú debes crecer. Tú debes desarrollarte en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Dios es así. Miren, los que no sepan, en el cielo seguiremos conociendo a Dios. La revelación en el cielo será gradual, será infinita. Cada vez que lo conozcamos más lo queremos conocer, porque Dios no es limitado. Entonces, eso que es Dios también nos lo siembra a nosotros, porque somos hijos de Dios. Ahora, la Biblia dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Dios es creciente. Y también dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que Dios no es estático. Dígale al hermano, Dios no es aburrido. Entonces, ¿por qué a veces somos aburridos? ¿Por qué llevamos una vida cristiana aburrida? O sea, no es emocionante la vida que llevamos muchas veces. Y a veces lo decimos en el trabajo. ¿Y tú qué eres? Yo soy cristiano. Y ellos están más felices que uno. Y no es para que te pongas a la par de ellos en las fiestas de noviembre y en las corralejas, no. Es para que demuestre que el gozo del Señor es tu fortaleza, iglesia. Apláudele al Señor. Aleluya. Las personas que son de doble ánimo siempre se andan excusando, hermano. Siempre. Y yo insisto en esto, hermanos. De verdad, la iglesia primitiva era una iglesia sin excusa. Venían los soldados romanos a la casa de un cristiano. Le preguntaban, ¿eres cristiano? ¿Quién es tu Señor? Lo ponían a pensar. Ellos sabían que César era el Señor de ese tiempo. Y no decir que César era Señor, directo al foso de los leones. Vea, los leones, vea, a comer cristianitos. Ese era el alimento de los leones. Cristianos, si no lo sabía, ¿oyó? Entonces, no, yo no entiendo cómo podemos posponer a Dios por un blower. Posponemos a Dios por un happy birthday. Posponemos a Dios por un baby shower. ¿Sabe? Yo siempre he dicho esto, hermanos, y no es que uno no pueda ir a ningún evento social, no me entienda, no me malentienda. Es que a veces de tanto irrespetar el tiempo para Dios, entonces por eso es que nos ofrecen cosas en las cosas que son de Dios, en el tiempo de Dios. Si te invitan a la playa, entonces ve después del servicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que la familia se va a reunir desde las 10. Entonces, tú verás. Ahí vas a demostrar si eres determinado o no. Habrán casos excepcionales
que tú vas a analizar tú solito. Ok, convirtamos esto, hermanos, en un desorden, hermanos. Necesitamos determinación en esto. De verdad, no es tanto comenzar el evangelio, sino terminarlo, hermanos. Judas comenzó el evangelio y no lo terminó. Pedro comenzó el evangelio, se trastabilló, se cayó, se partió los dientes y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y terminó su buena carrera, hermano. Esta carrera cristiana es hasta el final, hermanos. De verdad, uno quisiera, hermanos, decir una confesión hace 10 años y santo remedio. No. Esto es de todos los días. Todos los días el Señor va a probar tu determinación en seguirle. Aleluya. ¿A cuánto el Señor los está hablando? Los de doble ánimo siempre se andan dando vuelta en el desierto y nunca conquistan, nunca. ¿Por qué de doble ánimo? Yo quiero hacerte un mini recuento. Nunca fue la intención de Dios, aunque Él es, bueno, y era allá en el tiempo de Moisés, era omnisciente y todo lo sabía. Pero nunca fue el propósito de Dios 40 años en el desierto. Cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, lo único que les dice Dios es: vamos por otro camino para que no se enfrenten con los filisteos, porque son pueblo de guerra y mi pueblo no es de guerra. O sea, ellos salieron de Egipto con una mentalidad de esclavo. Y esa mentalidad de esclavo todavía Dios quiere sacárnosla. Por eso es que permite a veces la circunstancia, pero no es para que te quedes allí. Es para que pronto salgas de ese desierto y conquistes lo que Dios te ha prometido que conquistes, iglesia. Si lo cree, apláudele al Señor, iglesia. Este caminar, iglesia, no es fácil. No es fácil. O levante la mano aquí si hay alguien aquí que hasta ahora, en sus años de cristiano, ha sido fácil. Mire lo que dice Santiago en el versículo 2, hermanos. Aleluya. Mire lo que dice Santiago en el versículo 2. Hermanos míos, qué tremendo, me gusta Santiago, él era amigable. Hermanos, yo soy su hermano, o yo, y su hermano pastor. Soy su hermano, hermano. A veces cogemos esos ministerios como títulos, hermanos, y eso sí mata a la iglesia. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Qué precioso este versículo, lo hemos olvidado. Esta palabra gozo no es la chapa pelada. Esta palabra gozo significa calma. O sea, nos está diciendo Santiago: tengan calma. Dígale al hermano: tengan calma. Qué tremendo, ¿eh? O sea, también nos dice Santiago con esta palabra gozo, es: esperen que Dios les va a responder. No se desesperen. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, honestamente, este solo versículo nos pone en jaque mate. ¿Sí o no? Este solo versículo, medio o un cuarto, nos pone en jaque mate. ¿Cuántos están pasando, iglesia? Levante la mano, por aflicciones. Yo no. ¿Cuántos están pasando por aflicciones? ¿Tienes calma o estás desesperado? Y viene Santiago y nos dice: tengan gozo, hermanos, alégrense. No se preocupen, que esto no es nada comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Eso lo dice Pablo, ¿no? O sea, no se preocupen, tengan calma, iglesia. Tenemos que volver a recuperar la calma. Dígale al hermano: cógela suave. En el buen sentido, no en el estricto sentido de la palabra, hermanos. Esta palabra gozo significa, mira, esto me dejó en una sola pieza, hermanos. Gozo, alegría que viene de ti. ¿Qué le dice eso a usted? Te lo voy a volver a decir. Esta palabra gozo significa alegría que viene de ti. Es decir, ¿de dónde debe venir nuestro gozo? ¿De que te estés ganando un buen sueldo? No, tu gozo debe venir del carácter de Cristo dentro de ti. Aleluya. Por eso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Van a venir pruebas, y grandes y terribles pruebas, hermano. No hay alguien aquí, me atrevo a decir, nadie, que haya
peleado contra las tentaciones del diablo hasta la muerte. Y aunque tú lo evites, allá vas a parar si le eres fiel a Dios. Hasta la muerte contra esa secretaria de minifalda. Hasta la muerte. Yo no escuché nada. Hasta la muerte contra ese galán de televisión. Hasta la muerte. No, hermano, yo no sé, hermano, de verdad. Si el grado del medio ambiente sube un grado, mucho calor. Pero si empieza a llover, mucho frío. Mejor me quedo arropadito. No. Hermano, nos hace falta determinación y esto hay que reconocerlo. El apóstol Santiago dice, tengan calma, alégrense. El gozo del Señor es su fortaleza en medio de las diversas pruebas. Esta palabra diversa es de varios colores. En eso sí ellos tienen la razón, ¿verdad? El que la cogió, la cogió. Es de varios colores, o sea, van a venir pruebas de varios calibres. Te va a venir la mujer con minifalda, o te va a venir el hombre con minifalda. También, ¿verdad? En estos tiempos tan extraños. O sea, son pruebas de diferentes calibres, iglesia. Pruebas de diferentes calibres. Hermanos, el cristiano tiene que ser un hombre con determinación. A los israelitas, 40 días Goliat dándole un dardo a su mente. Cobardes, miedosos, acomplejados. Su Dios es pequeñito. Hermano, uno puede tener tentaciones una que otra vez, pero ¿tú sabes 40 días en eso? ¿Tú sabes la tentación de José, hermanos? El de la Biblia. La mujer de Potifar. ¿Tú sabes la presión ahí adentro de la casa? Ella bajaba la escalera con una baby doll transparente. No tenía por qué agacharse a recoger algo, le podía decir a José, pero ella era la que se agachaba. ¿Tú sabes lo que es esto, hermanos? Allí en su casa, hermanos, hasta que por fin José tuvo que huir, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces huir de tanta insistencia de los amigos para que te tomes un trago demuestra más carácter que aquel que se queda bebiendo y fumando. Apláudele al Señor, iglesia. Es gente de determinación, que sabes que tienes que cortar porque ya ese programa, que aunque esté sea a las 8 de la noche, a las 9 lo tienes que cortar porque eso te va mermando y te va menguando. No entiendo cómo podemos ver, hermanos, de verdad. Las novelas son la versión amable y simpática de las obras de la carne. Ahí está todo, hermano. Adulterio, lujuria, lascivia, brujería. De todo está ahí. Entonces el cristiano ahí con el televisor prendido, ¿verdad? Comiendo carne. Por eso es que están así, hermano. Todo está en el corazón. Y este mensaje de la determinación está apuntado a que el cristiano tenga un mejor carácter. Carácter para decirle, sí, Señor, te voy a obedecer. Porque a fin de cuentas de esto se trata de la obediencia, de nada más. De nada más, hermanos. A veces nos enredamos con tantas tácticas. Oración para no sé cuánta cosa. El aceite amarillo para esto, el aceite azul para esto y la otra para esto. No, hermano, esto es de obediencia. A medida que vas leyendo la palabra, ve obedeciendo. Ve obedeciendo. Puede que no sea fácil, nunca va a ser fácil en ninguna etapa de la vida. Alégrense cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos siempre han clamado por paciencia, iglesia? La paciencia nunca vendrá si no eres probado. Nunca. Jamás. Y bastante paciencia que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos soportan a la esposa, hermano? Se lo digo en serio. ¿O cuántos soportan al esposo para que se sientan bien? Porque el amor es paciente. Todo lo cree, todo lo soporta. ¿Usted cree que la luna de miel es forever? No. Eso es unos cuantos días, hermano. Después viene la mujer sin maquillaje. Después viene la barrigona del hombre. Porque esto se trata de carácter. Carácter, hermanos. Y después viene la suegra.
Se trata de carácter. Carácter. Y usted nunca pensó eso antes de casarse. Hermano, qué bonito de verdad es dejarse formar por Dios. Esto se trata de formación. Hermano, ¿y hasta cuándo? Hasta que te mueras, mi hermano. Hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todo. Y no podemos decir, ya lo he alcanzado todo. No. Esto se trata de determinación hasta que Cristo venga. Solamente cuando estemos en el cielo seremos como ángeles. Como ángeles. Aquí, quizás como diablitos, hermano. Pero Jesucristo nos está perfeccionando. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, iglesia. Aleluya. Dejemos de pensar que somos cristianos para que Dios nos bendiga, hermano. Perdone que sea tan insistente, pero me exaspera el evangelio de la prosperidad. Yo no sé, hermano, no sé sinceramente. En de que las cosas se van a solucionar, pactar. No, hermano. Se está al infierno con esa falsa filosofía, hermano. Se llama la filosofía de la codicia. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, vas a ser probado. Dice creer en Jesús, vas a ser probado. Esto no es así de una mera confesión. El cristianismo no es de aleluyas y amenes. Seremos probados, hermanos, con gruesos calibres de tentación, de diversos colores. De diversos colores. Sabiendo que la prueba de vuestra fe es la que te va a producir paciencia. Porque en esta vida necesitamos aguantar. Por algo Santiago dice, resistid pues al diablo, porque esto es de aguante y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Obedeciendo a Dios. Someteos a Dios. Esa es la mejor guerra espiritual, la obediencia, como ya se había dicho antes. Esa es la mejor guerra espiritual, se llama la obediencia. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nada le falte, sin que nos falte cosa alguna. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Sabes en lo que más falla el pueblo de Dios, hermanos? En la falta de sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de llenarnos de libros, de lo que opina la filosofía, la antropología. Estamos hablando de esto. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la habilidad, la discreción para que te desenvuelvas en esta tierra de acuerdo al cielo. Eso es sabiduría. Cierto, a veces vemos hermanos a cristianos enredados, no saben tomar una decisión, hermanos, no saben tomar decisiones económicas porque le hace falta la sabiduría del cielo. Y eso hay que pedirla, porque a veces leemos la letra, pero no tenemos la sabiduría de tomar decisiones, de no juntarnos con el yugo desigual, con los incrédulos. Usted no tiene por qué hacer negocio con los incrédulos, hermano. Aunque sea, hermanos, el incrédulo más honesto, usted no tiene que hacer negocios con incrédulos. Hermano, es mi hermano de sangre, no lo haga. Porque usted tiene primero que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no escuché nada. Y así, hermanos, ¿cuántas cosas podemos salir de aquí? No podemos, hermanos, comprometer la integridad. Porque el incrédulo no va a querer pagar impuestos. Vamos a llevar doble facturación. ¿Y usted qué va a hacer? Hacerse de la vista gorda para que esto le genere más utilidad. Esto se trata de obediencia. Entonces necesitamos la sabiduría, pero pídala. Hermanos, yo le he pedido a Dios sabiduría para predicar. He cambiado mucho, sobre todo últimamente. Le he pedido a Dios, hermanos, de verdad. Usted tiene sabiduría para tocar piano, instrumento. Usted está estudiando en la universidad, usted tiene todavía que le cuesta trabajo una materia. Pídale sabiduría a Dios. Eso sí, estudie también. Porque a veces estudiar no le cae una, hermanos. Pero si usted se abre ese libro de, yo no sé las materias que hoy ven, ese libro de álgebra, donde está ese terrorista allá afuera.
te puede decir, Señor, ayúdame a entender esto, voy a hacer ejercicio, quiero que me ilumines y verás a ver la diferencia. No solamente para estas cosas, hermano, sino también para nuestra vida práctica, para nuestra vida. Señor, dame inteligencia para ver cómo oro. Y Dios le va a guiar, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos orar como conviene. Mire cómo se va concatenando el ser de doble ánimo con las pruebas y con el tener paciencia. O sea, la gente de doble ánimo nunca tiene paciencia. Nunca, siempre comete el suicidio espiritual. Siempre se manda y después le dice a Dios, respáldame. No. Hay cosas, iglesia, en que sí necesitas el arrojo, pero es porque ya Dios te lo ha pedido. Hay cosas que tú necesitas quizás decidirla en ese momento. Si tú eres un hombre de Dios y de oración, no va a requerir 1 mes o 2 meses o 6 meses para hacerlo. Así como Nehemías le pidió permiso al rey, ahí mismo enseguida. Y dice, y le oré a Dios, ahí mismo al lado del rey. Ahí está en mi Biblia y en su Biblia, usted puede buscar. Necesitamos ser gente, iglesia, determinada. El de doble ánimo siempre se está arrugando, siempre está hallando excusa, siempre se retrae. Y esto es de aguante, iglesia, de aguante, porque vienen problemas, iglesia. El diablo siempre va a querer recuperar lo que una vez fue de él. Y se lo vamos a entregar así de fácil. No, Señor. Dígale al hermano, no le entregues nada al diablo. Pelea la buena batalla, iglesia. El diablo va a recuperar eso que una vez fue tu Señor. Y no se lo vamos a entregar, hermano. Hay que pelear la buena batalla, iglesia. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia, lo leo nuevamente. Mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, en la Biblia hay muchos ejemplos, casos de que en el último minuto la gente se desesperó. En el último minuto la gente se desesperó y perdieron. Pero también vemos casos de cómo en el último minuto la gente le pidió ayuda a Dios, como Sansón, y vencieron. Jesucristo es un gran ejemplo de un hombre con determinación. Los hombres con determinación tienen que pasar por Getsemaní, iglesia. Tienen que pasar por Getsemaní. Allí fue donde Jesús venció la agonía de la cruz. Getsemaní, vea, es donde Dios exprime las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Y pareciera que se nos olvidara esto. Esto es de sufrimiento. La vida cristiana es una vida de abnegación, iglesia. Una vida de abnegación. Gente como el rey Saúl. Usted sabe la historia del rey Saúl. Gente que al principio tuvo determinación, pero Dios se vio obligado a ponerlo a un lado, porque al final no dio muestra de que eran gente sin determinación. ¿Sabes por qué a veces uno ve caras largas en la iglesia? Por gente que está ocupada en sus negocios y no tienen determinación en las cosas del reino. En las cosas del reino, hermano. Esto Dios tiene que ser primero. No podemos salir de aquí, iglesia, todavía con el concepto de que mis negocios son primero y que Dios tiene que responder a mis caprichos. No, Dios se rige en sus principios que están contenidos en las Escrituras. En otras palabras, en la iglesia vamos a encontrar gente con determinación. Lo voy a hacer aunque me cueste. Voy a orar aunque me cueste. Voy a corregir esa mirada lujuriosa que tengo aunque me cueste. Eso es gente con determinación. Aleluya. Voy a cambiar la manera de hablar aunque me cueste. Esa es gente determinada. Aleluya. Hermanos, pensar en todavía estar diciendo esa frasecita, será si Dios quiere. Es si Dios quiere, es correcto. Pero a veces ese si Dios quiere, ahí va duda y miedo.
si Dios quiere. No es que tienes miedo. Hermanos, esto es de nuestras entrañas. Por eso Jesús dice, ámenme con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente. Iglesia, como la iglesia primitiva, no importa, al foso de los leones no importa. Te quedas desempleado, no importa. Si no te acuestas conmigo, no te renuevo el contrato, no importa, despedida. Eso es gente determinada. Yo no escuché nada, iglesia. ¿A cuántos el Señor les está hablando, iglesia? Vamos a aplaudirle al Señor. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 5, leámoslo nuevamente. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, voy a montar un negocio, ayúdame. Señor, ¿cómo oro por esta situación? Dame sabiduría y Dios te va a guiar. Pero mira lo que dice acá, versículo 6. Pero pida con fe, creyendo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? No dice la Biblia, pidan confesando positivamente. No le dice eso algo a usted. Pida con fe. ¿Con fe en qué? En que Dios te va a responder y que la palabra de Dios es verdad. Pida con fe, no dudando de nada. Hermano, revísese, sea sincero. No crea que la fe es por repetir. No, eso no es fe, eso es pensamiento y confesión positiva, que no es bíblico. Esto es creer, así de sencillo, creer. Creer. ¿Cuántos creen que aquí tengo una botella de agua? ¿Por qué lo sabe? Hermano, yo lo vi. No, pero antes, si yo le dijera, aquí tengo una batería de 9 voltios. ¿Cuántos creen que aquí tengo una batería de 9 voltios? A ver, aquí está la batería. Eso es un chiripazo ahí. Bueno, eso, ¿por qué? Porque crees en la palabra. En este caso, ¿cuántas veces creemos en los hombres? ¿Cuánto más en Dios? Entonces, si le vas a pedir algo, hazlo con fe. Él te va a responder, aunque se demore, aunque no vea, Él te va a responder, no dudando de nada. Y mire cómo Dios compara a la gente que duda, hermano. Porque el que duda es semejante de una onda del mar. Allá va, para adelante, para atrás y para adelante. Es semejante a una onda del mar, a una ola que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Qué tremendo y categórico es la Biblia, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Usted puede orar por los hermanos, usted lo puede hacer al 100%. Pero su fe es su fe. La fe del hermanito que te pide oración también tiene que tener fe. Dice, el que, anda voy, no piense, esto te lo dice el cielo, no piense, pues quien tal haga, es decir, pidiéndole a Dios sabiduría con fe o cualquier otra cosa, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora sí vamos a entender el pasaje. El que es de doble ánimo, de doble mente, ¿será? No será. Son cristianos caricellos. Esto es de aguante, hermano. Yo sé que aquí hay gente pasando pruebas. Esto es de aguante. Yo estoy saliendo de una. Pero en 2 cuadras me espera otra prueba. Gloria a Dios. Y uno no quiere las pruebas. Uno quiere extender las vacaciones. Pero vienen pruebas, hermanos. Vienen pruebas. Hombre de doble ánimo e inconstante. Perdón, voy a leer nuevamente el 7. No piense pues quien tal haga. Hermano, si usted va a llevar una hoja de vida, Señor, aquí estoy. Estoy en tus manos, Señor. Tú sabes si esto me conviene. Y aquí está. Hermano, tuve fe y no me llamaron. Usted avance. Tuve fe y las cosas no se me están resolviendo. Usted avance, no se detenga. No se detenga, que estás en los últimos 5 minutos del milagro, hermano. Aleluya. El hombre de doble ánimo es inconstante, hermanos, en todos sus caminos. Pero el hermano que es de humilde condición, ya lo dije, hermanos, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, o sea, aquí vienen las pruebas, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico y el de doble ánimo en todas sus empresas. Tremendo, ¿verdad? O sea, aquí hay un llamado
a corregir, a nunca más ser de doble ánimo. Los que están empezando el discipulado, cualquiera, el 1, el de Timoteo, el 2, el de guerra espiritual, hermano, hágalo hasta el final. No se salte una clase que al final usted va a decir, Dios mío, todo esto fue lo que aprendí. A veces, hermanos, saltándose clase no es tan productivo como la gente disciplinada, hermanos. A los disciplinados les va bien, hermanos. Decirle a los justos, al final le va bien. ¿Cuántos justos hay aquí, hermano? Dígale, al final te va a ir bien. Y apláudele al Señor si usted lo cree, hermanos. Nada vamos a recibir del Señor si somos de doble ánimo. Hay cosas que nos hacen detenernos en lo que Dios ha empezado en nosotros. Una se llama la pereza. Voy a leer las citas bíblicas, no la voy a mandar a buscar para no hacer tan largo el mensaje. Dice Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Es gente perezosa que siempre está anhelando una mejor vida, pero nada hace. A los que hacen les va a venir lo que una vez hicieron. Seguro. Los que hacen van a recibir lo que una vez hicieron. Número 2, el temor nos hace ser de doble ánimo. Y esto es una de las cosas con que la iglesia, hermano, tiene que rechazar profundamente: el temor. Dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo. O sea, lo tiene agarrado. El temor agarra al hombre. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Qué tremendo, ¿verdad? Lidiamos con eso todo el tiempo. A veces hay gente que no se atreve a salir sola, hermano. Por el temor, lo ha embargado el temor. Eso te va a tener aguantado. Ahí donde estás vas a estar por el temor. Número 3, la terquedad en obedecer a Dios. A veces uno tiene que ser obstinado en el buen sentido. O sea, el diablo te está diciendo no, tú dices que sí, pero asegúrate que sea de Dios. Esta cita sí quiero que la busquemos en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. A la gente terca, gente que le dice: Dios, tienes que orar, y no oran. Es gente obstinada, ahí van a estar. Gente obstinada que Dios le dice: congrégate, y no lo hace. Gente obstinada, ahí van a estar. Primera de Samuel 15:23. Dice, Primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la gente que le gusta el ocultismo están en rebelión ante Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría. ¿Qué cosa? Qué tremendo, ¿verdad? Gente obstinada. O sea, uno puede ser bíblicamente obstinado y está bien, pero aquí la obstinación es negativa. Es decir, que vayas en contravía de lo que Dios te ha ordenado hacer. Qué tremendo, ¿ah? Esto, hermanos, nos tiene que destapar el cerebro. Y como pecado de adivinación, como ídolos e idolatría. ¿Cómo lo relaciona usted? Dice idolatría y dice obstinación. ¿Por qué? Yo sé que hay gente que sabe. ¿Qué es adorar a Dios? Sencillo. Es ponerlo a Él de primero. Es poner a su palabra de primero. Y la idolatría es ponerme yo de primero. Es tremendo, ¿verdad? O le crees a la palabra de Dios, o a la del diablo, o a la tuya, da lo mismo. Cosas tan sencillas, hermanos, como ora, ayuna. No dejes de congregarte. Congrégate asiduamente, hermanos. Si no pudo el jueves por algún motivo, bueno, el sábado, el domingo. Pero el cristiano siempre tiene que estarse congregando asiduamente. Mire lo que dice. Mire lo que termina diciendo. Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te va a desechar a ti.
Ahí está la consecuencia. No inventemos, hermanos. A veces las cosas están tan escondidas en el corazón que están dentro de uno. A veces no hay que romper maldiciones generacionales y la gente hace ayuno de 40, de 100, de 200 días. Y aquí está la clave: no ser de doble ánimo. ¿Cuántos son gente determinada en este lugar, hermano? Vamos a aplaudirle al Señor. Una de las cosas que nos aguanta se llama la duda. La duda. Y no es bendita duda. La duda. Ya lo vimos en Santiago. Gente así no va a recibir nada de Dios. Una vez la duda tocó la puerta a una persona para darle un regalo y le dijo: no te voy a abrir porque me asalta la duda. Es un chiste, después le explico. Después le explico, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Es esto, hermano. La vida es práctica. Es práctica, hermano. Lo que usted lea, hágalo. Hágalo. Vaya haciéndolo. Corte a los ídolos, escapularios, amuletos. Vaya botando toda esa basura que no sirve. Venga a la televisión, hermano, a las novelas. Deje la idolatría del deporte, hermano, del fútbol. Usted puede verse un de fútbol. Usted se lo puede ver. Pero si usted viene al mundial y se come todas las uñas, usted está en idolatría. Porque usted está mal por no verse un partido de fútbol. Vea el fútbol y esté feliz, así que sea que no se lo vea. Así juega el Real Madrid con el Real Cartagena. Nada es posible para Dios, hermano. Hermano, estas cosas tienen que salir de nuestro corazón. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. El próximo partido de fútbol, ayuno de fútbol. ¿Usted cree que ayunar es? Usted puede ayunar televisión. Yo no escuché nada, iglesia. ¿En serio? Ayune televisión. Ayune WhatsApp. Ayune Facebook. Ya yo, hermano, ni desayuno Facebook. Hay tantas redes sociales, ¿verdad? Ayune eso, ayunen. Bien, ya para terminar, solamente quiero terminar con un ejemplo. Un ejemplo. ¿A cuántos Dios les ha estado hablando en este mensaje, iglesia? Un ejemplito, hermano. Yo sé que usted se sabe este ejemplo de memoria. Daniel capítulo 1. De adolescentes con determinación, iglesia. Qué tremendo. Vemos que la determinación es para los adultos. No. Para los adolescentes aquí en la iglesia es gente de determinación. Dios ordena la determinación. Hay un grupo muy bonito en Timoteo, ¿verdad? Ahí está mi hija. Ahí está Eva. Ahí está Ariel. Son 3 adolescentes haciendo Timoteo, hermano. Y ahí está la hermana Rosario, que ya es una mujer adulta. ¿Quién más está ahí? Están los hermanos, hermano Juan Carlos, hermana Sara. Es un grupo, hermanos, que ellos están aprendiendo determinación. Aleluya. El próximo lunes les hago examen. Daniel capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 2. Estos eran adolescentes, hermanos, con determinación. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su Dios, y los colocó en utensilios en la casa del tesoro de Dios. O sea, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se trajo los elementos del templo de la casa de Dios y los trajo a un templo pagano. Pero también se trajo a adolescentes en santidad a Babilonia. ¿Sabe lo que es Babilonia, verdad? Paganismo. Adolescentes que están aquí. Ustedes están en medio de Babilonia. Adultos que están aquí están en medio de una Babilonia religiosa también, de una Babilonia comercial, de una Babilonia política. Esa era la realidad. Esta era la realidad. Y miren la presión que sufrieron estos adolescentes, iglesia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en que no hubiese tacha alguna. Ellos eran ejemplares, iglesia. Ellos eran de buen parecer, de testimonio, adolescentes. Los adolescentes tienen que ser de buen testimonio aquí. Y los adultos también. De buen parecer. En que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. En pocas palabras, el diablo había secuestrado cristianos para que le sirvieran al diablo. Esto es, en pocas palabras, mire lo que dice acá, cómo el diablo le quiso cambiar su mentalidad. Porque dice la Biblia que les enseñanza en las letras. ¿Cuáles letras? O sea, que cambiaran la palabra por el léxico del mundo. Que cambiaran los principios bíblicos por principios filosóficos y antropológicos y paganos y religiosos, para que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermanos? Ahora hay tanta defensa a los derechos humanos. Usted le da una nalgada a su hijo, bienestar familiar. Pero en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo no existía bienestar familiar. Si el rey le daba la gana de mocharle la cabeza injustamente a cualquiera, era el rey. Esta gente, estos adolescentes, tuvieron la presión del mundo de estar en Babilonia y de acostarse y de tener relaciones sexuales previas al matrimonio. Esa es la presión que se están aguantando los jóvenes. Todo apunta a un mal uso del cuerpo, a las drogas, a los padres. Y dice la Biblia que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, el rey de Babilonia les cambió la comida. O sea, les cambió la palabra. Para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. En 3 años, hermano, hay un comportamiento, un cambio de comportamiento, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos tenían sus nombres. Es decir, que era tanta la presión sobre estos muchachos que el diablo les quiso cambiar su identidad. Dígale al hermano, no dejes que te cambien la identidad. Por tener identidad es que la gente abre las redes sociales. Eso no sirve para nada, hermano. ¿Usted qué hace ahí? Dígame. ¿Usted qué hace ahí? Te contamina los ojos, porque te la pasas viendo el novio de la otra. Así de sencillo, hermano. Y la novia de la otra. Y el chisme online, ese chisme online. Entonces la gente, para sentirse aceptado, no permite que le cambien de nombre, pero voy a tener mi red social. A estos jóvenes le cambiaron, a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac y a Azarías Abednego. De remoquete exterior. No permitas que cambien el hombre interior. No permitas, hermanos, que la sociedad moldee. No permites que la sociedad te moldee. Estos hombres, ¿sabes qué? Tuvieron determinación. Hermanos, o sea, trasladémonos un poquito al pasado. Ellos o morían o vivían. Porque la comida que le mandó el rey era para que se pusieran, vean, los cachetes colorados, rozagantes. Ellos dijeron no. Dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón. Si lo dijo, es porque él era gente con determinación. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni con las redes sociales, ni con las novelas. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase, porque yo no lo voy a hacer. Gente con determinación Dios está buscando. Termino con esto. 2 citas bíblicas. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, iglesia.
¿Cuántos se sienten como un león, hermano? Eso parecieran gaticos, hermano. Hechos capítulo 20, hermanos. Hermano, la Biblia es preciosa, hermano. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, más carácter de ahora en adelante, hermanos, para congregarnos, para hacer el discipulado, para... Hechos capítulo 20, versículo 22, hermanos. Dios mío. Miren cómo estaba Pablo con el Señor. Miren cómo estaba Pablo con el Señor. La única ligadura que usted debe tener es con el Señor. Ojo con las cosas que usted declara, hermanos. Ojo con los anillos que se ponen. A veces los amigos se ponen medio sol y el otro medio corazón. Bote eso y corte eso, hermano. Esas son ligaduras en el alma que no lo dejan prosperar ni desarrollarse. Y ahora, esto lo dice Pablo, un verdadero apóstol, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. A Pablo le habían profetizado que iba a morir en Jerusalén, iba a morir y lo iban a detener, pero Pablo no sabía cómo, no sabía por dónde se iba a reventar la cosa. Ahora yo, ligado en el espíritu, voy a Jerusalén. Se parecen a los apóstoles de la prosperidad. Voy a Jerusalén a predicar. ¿Y cuánto es la ofrenda? Si hay 5,000 en el estadio, voy. Si no, no. Pablo, no. Qué tremendo Pablo, ¿verdad? Voy a Jerusalén a que me maten. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontece, me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos quieren esta palabra? ¿Cuántos quieren que les esperen tribulaciones y persecuciones? Por causa del evangelio, hermano. Pues aunque tú no lo quieras, si eres un fiel seguidor de Jesús, te esperan prisiones y tribulaciones. Aleluya. ¿Cuántos lo reciben, iglesia? Ahora sí termino, hermano. Job. Libro de Job, hermano. ¿A cuánto les está bendiciendo esta palabra, iglesia? Gente con determinación se llama esta palabra. Job 22. Esto a veces la gente lo coge para prosperidad, hermanos. Job 22, 28. Dice la Biblia: determinarás asimismo una cosa. ¿Cuántos van a terminar el discipulado? A ver, levanten la mano. Linda nomás. Eso lo tienes tú que hacer. Determínalo. Y que eso que te determines sea firme. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Es decir, no te dejes mover por nada. Aunque vengan problemas, aunque la brisa se te vuele el techo, no te dejes mover por nada. Mire a lo que le pasa a la gente determinada, iglesia. Mire a lo que le pasa a la gente determinada. Así que no te muevas, no te muevas. Espiritualmente puedes moverte. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos, ¿qué dice? Es decir, a la gente que es de doble ánimo, ¿cómo son sus caminos? A los que no son determinados, ¿cómo son sus caminos? Oscuros. Por eso es que dije al principio que a Dios no le agrada a la gente de doble ánimo. Los que son de doble ánimo siempre estarán en oscuridad. O sea, comienzan una cosa, serán. Y están gente desanimada, gente con la cara larga. ¿Sabes por qué? Porque es gente de doble ánimo. Mi Biblia aquí me dice, determinaré, vamos a repetirlo esto, hermano. Esto no es confesión positiva, pero yo quiero que todos repitan conmigo esta palabra de Dios. Determinaré, vamos a repetirlo con fuerza, hermano. Determinaré
Asimismo, una cosa, y me será firme, y sobre mis caminos resplandecerá la luz de Cristo. Vamos a aplaudirle al Señor, iglesia. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orarle a Dios. Solamente pídale a Dios en esta mañana, Señor, determinación. Señor, quiero ser hombre de carácter. Quiero que lo que yo empiece lo termine, iglesia. Póngase sobre sus pies y yo quiero pedirles al favor a los que nos acompañan, los que tengan, digamos, problemas con el carácter. Vamos, los que pueden estar pasando por ese momento de hermanos, estoy pasando por este momento. Pasa aquí adelante, hermano. La magia no está en la oración que yo voy a hacer, hermano, porque eso no existe. Usted le va a creer al Señor. Hermanos, estoy pasando por momentos de desempleo hace tiempo. Vamos a orar y vamos. Gente que tenga problemas para orar aquí, venga. Determina algo, hermano, determina algo. Vamos a orarle al Señor, iglesia. Y hoy aquí van a salir hijos del león de la tribu de Judá. Vamos a orarle al Señor allí donde estás. Y sabes por qué no vamos reconociendo en esta mañana muchas veces nuestra falta de determinación. ¿Cuántas veces los problemas te han dejado de orar? Han dejado que ores. Hay problemas, hermanos, duros, difíciles. Sabes, tú puedes orar. Hoy puedes pasarte del bando de la gente de doble ánimo, de doble mente, al bando de la gente determinada. ¿Sabes por qué hay oscuridad ahora mismo en tu vida? ¿Sabes por qué ese desgano ahora? Porque te has convertido en alguien de doble ánimo. Esto es una radiografía del carácter del hombre de doble ánimo. No vas a recibir nada. No has determinado estar firme en algo, en una cosa, pues no te va a resplandecer la luz. Hoy ya tienes el conocimiento de la palabra. Determina una cosa y sé firme. Determina comenzar bien. Y aunque vengan luchas y tempestades, vas a terminar bien. A los que están caminando con Dios en este lugar y están pasando por dificultades, no tienen otra opción de mantenerse, iglesia. De mantenerse, porque pronto Dios va a sacar a la luz eso que te ha prometido, iglesia.